Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. A seguir con la segunda parte del tema, el rapto de la iglesia. Amén. Entonces, sabemos que este tema va a traer cuatro partes o 4 ediciones, ¿no? Por el motivo de que es muy extenso, ¿no? Entonces, les invito a abrir sus Biblias en esta noche en el libro de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46, y vamos a leer en una forma alternada. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ya todos ustedes saben qué quiere decir en una forma alternada, un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y me tuvisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos se responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te recogimos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y visitamos a ti? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Todos, hermanos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria sea al Señor. Palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea quien esté dando entendimiento en esta noche, esta palabra. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y lo que seguirás haciendo en cada uno de nuestras vidas, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento, Espíritu Santo de Dios, tú que nos guías a toda verdad. En esta noche te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y del que te habla también, Señor,
para poder entender los misterios de tu palabra, para poder entender, Señor, los conocimientos y la ciencia, Señor Padre Santo, que tú nos quieres revelar cada día, Señor, ya que tu palabra ya está revelada para cada uno de nosotros, pero es necesario que nosotros entendamos a profundidad lo que quiere decir, Señor. Te doy gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo en este segundo día, segunda semana de tema, que es el rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, estamos viendo, hermanos, dice que el Señor en estos tiempos, en el pasaje que hemos dado lectura, dice que le preguntaron, ¿no? Aún los justos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos, Señor, desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Pues por cuanto has hecho esto con uno de mis pequeños, pues a mí me lo has hecho. Entonces, hermanos, eso de ahí viene en lo que estábamos hablando la semana pasada, en los premios de la del trono del juicio de Jesucristo, ¿no? Donde estábamos viendo que cuando seamos raptados la iglesia, cuando la iglesia sea raptada, entonces el Señor comenzará a premiar a todos los que están arriba. Entonces, cuando estemos arriba, estábamos viendo los dos sucesos que va a haber con la iglesia arriba en el cielo. Primeramente, la premiación de todos y el galardón que va a dar el Señor a todos los que han sido arrebatados. Y después viene la boda del Cordero, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos arriba, acá en la tierra, vas a ver unos sucesos tan importantes y muy desastrosos también para la humanidad, que lo vamos a ver también en el siguiente tema, que es de la gran tribulación, ¿no? Y en esa gran tribulación va a haber dos sucesos muy importantes, que nosotros vamos a verlo de un punto espiritual desde arriba de la iglesia, como está viendo la iglesia las cosas de abajo y qué es lo que está pasando acá en este mundo, ¿no? Primeramente, las cosas naturales que pueden pasar en este mundo, que es como, por ejemplo, ¿no? Los 3 años y medio de paz, donde el anticristo se va a manifestar, donde va a haber cosas que van a suceder, y de las cosas espirituales que ya vienen a ser las 7 copas, los 7 candeleros y todo eso que se va a ver en cuanto a lo espiritual, ¿no? Entonces, pero primeramente estamos tocando el tema de la gran tribulación. En la gran tribulación vemos, aleluya, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Estos son los dos sucesos más importantes que va a pasar con la iglesia arriba en el cielo, ¿no? Entonces, y decíamos, aleluya, que en el tribunal de Cristo es importante identificar los eventos que suceden. No es lo mismo el juicio de Dios, como le decíamos la vez pasada, no es lo mismo el juicio de Dios en el gran trono, que es el juicio a todas las naciones que hemos dado lectura ahorita, donde ya serán apartados, dice, los cabritos. Cuando el Señor está diciendo, ahí donde hemos dado lectura, y todas las naciones estarán ahí delante del gran trono de Dios, dice que estarán ahí los cabritos y las ovejas, los cabritos a la derecha y las ovejas a la izquierda. Hermanos, ahí, en ese ámbito, en ese punto de vista, nos damos cuenta que el Señor dice que recién va a separar. No, sino que dice, ya están separados. A la derecha están las ovejas, a la izquierda están los cabritos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que ahí ya pasó el suceso, el evento que la iglesia fue tomada hacia los cielos, fue premiada, ya estuvo en la boda del Cordero, pero bajaron a la tierra. ¿Para qué? Para que todas las naciones, dice la Biblia, y todas las naciones doblarán las rodillas delante de Jehová Dios, y todos confesarán que Él es el Dios poderoso. Amén. Entonces, cuando el Señor venga, ya habrá una brecha entre el impío con el justo. Entonces el Señor dice que, aleluya, ahí donde hemos dado lectura, a la derecha estarán las ovejas y a la izquierda estarán los cabritos. Entonces ahí ya será el juicio final, ¿no? Donde va a apartar a los cabritos y dirán, ustedes al fuego eterno y ustedes a la gloria eterna. Entonces no hay un juicio ahí ya. Ahí lo que hay, aleluya, es la recompensa de cada uno del justo y del impío. El impío ya fue juzgado.
y va a estar ahí delante del trono de Dios para ser echado al lago de fuego. Y el impío y el cristiano, el Hijo de Dios, va a ser ahí ya llevado a la gloria eterna, ¿no? Donde veremos también más adelante lo que es, aleluya, el reinado de los 1000 años, ¿no? Que va a suceder, que habla la Biblia también, ¿no? Entonces, hermanos, hay que diferenciar mucho en cuanto a los eventos y los sucesos. Hay palabras en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que a veces estamos leyendo el capítulo 1 y encontramos en el capítulo 9 otro versículo que de repente no congenia, ¿no? Porque dice, pero ¿y este evento dónde fue? ¿Cuándo sucedió? Entonces, hay eventos que tenemos que nosotros ir descifrando en qué momento, en qué etapa de nuestra vida y de nuestra historia, porque estamos creando la historia a través de la Biblia, porque todos los eventos, aún desde Mateo, de Daniel, que nos habla muchas cosas, desde el primer capítulo de Daniel hasta el versículo 2, hasta el capítulo 12 de Daniel, viene hablando profecías que aún todavía se están cumpliendo en estos tiempos, ¿no? Y aún en Jesucristo también. Jesucristo dice, acordaos, dice ahí en Mateo 24, aleluya, señales antes del fin, habla, dice, acordaos, dice lo que habló el profeta Daniel, ¿no? De la abominación desoladora. Entonces, esos eventos del Antiguo Testamento están todavía llevándose a cabo en estos tiempos. Entonces, hermanos, estamos viendo también el juicio que va a haber contra los cristianos arriba en el cielo. Eso no es un juicio, como digamos, de condenación, sino es un juicio para premiación, ¿verdad? Y ese juicio va a ser individual. Cada uno, así como va a ser el juicio a los impíos, cada uno individualmente va a dar cuenta a Dios. Igual, en el tribunal de Cristo, cada uno va a ser recompensado personalmente, ¿no? Entonces, ahí el Señor llevará cuentas las obras que hayamos hecho aquí en la tierra, sean buenas o sean malas, ¿no? Pero no van a ser para condenación, sino eso es para traer a memoria de todo lo que tú has hecho. El Señor va a traer a su memoria, todas las cosas que tú has hecho en los caminos de Dios, desde que tú aceptaste a Cristo Jesús hacia adelante. Recordemos siempre que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces Dios nos ha llamado no para condenarnos, sino para librarnos de la condenación, ¿verdad? Entonces, y veíamos, ese es el punto A. Veíamos también el segundo punto, dice que no será un juicio para condenación. Lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 1, que decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, el segundo punto que vimos en el domingo pasado, que fue también del recto de la iglesia, ¿no? ¿Qué clases de recompensa recibiremos, no? Teníamos la corona de gozo, como primer punto, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, que dimos lectura. También tenemos la corona de justicia, que estaba en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Teníamos también la recompensa de la corona de gloria, que también nos habla nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ¿no? Teníamos también la corona incorruptible, ¿no? Es otra corona que también está preparando el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso se encontraba en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. También teníamos la corona de vida, ¿no? Y eso nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. También teníamos los galardones, ¿no? Y eso nos habla en el libro de Segunda de Juan, versículo 8, porque Segunda de Juan, recordemos que no tiene capítulo, es un libro tan pequeño que no tiene capítulo. Entonces, luego de las recompensas, ¿qué venía? Venía las bodas del Cordero, y eso está anunciado en la Biblia, ¿no? Eso nos habla en diferentes ángulos de la Biblia, desde Mateo, que nos habla sobre las bodas del Cordero, nos habla sobre las vírgenes prudentes que entraron a las bodas, nos habla también de aquel hombre que estaba vestido incorrectamente para las bodas del Cordero. Entonces, hay varios sucesos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Dios nos hablaba por las parábolas
haciéndose referir a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y una de ellas lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, que nos habla, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino. Lino fino, ¿a qué se refiere el lino fino? El lino fino hace referencia a todas nuestras actitudes y obras que hemos hecho, y eso va a ser nuestras vestiduras en el Señor, ¿no? Y resplandecientes, porque el lino fino es acción de justo de los santos, dice, ¿no? Ahí el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, nos hace referencia, ¿no? Y vimos también este punto que dice, ¿no?, que la diferencia entre el juicio de Jesucristo con el juicio del gran trono blanco es dos eventos muy distintos que se llevarán a cabo, y pronto será este día, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué decimos pronto? Porque los sucesos que están pasando aquí en la tierra son evidentes y son cada día más, aleluya, más exactos a lo que la Biblia está hablando, ¿no? Lo que pasará, los sucesos que están pasando están yendo exactamente como la Biblia lo está hablando. Entonces, hermanos, no hay ni una, a menos si verdaderamente somos cristianos, no hay ni una duda en nosotros que los sucesos que están pasando en este mundo, en esta tierra, están yendo de acuerdo a la palabra de Dios, y se está cumpliendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hablado. Entonces, ¿y eso a qué nos conlleva? A que su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia, ¿no? Porque Él dijo y no hará, dice. Él habló y no cumplirá. Entonces, todo lo que Él ha hablado se está cumpliendo, ¿no? En estos tiempos. Entonces, hermanos, vamos a ver, seguimos con los hermanos que van a tener participación para poder ir desarrollando también las dudas que ellos tengan. Y bueno, a ver, vamos a ver si nuestra hermana Maricruz está por ahí. Nuestra hermana Mari también tenía sus preguntas, su texto bíblico, se va preparando. Entonces, nuestra hermana Carmen también le toca su texto bíblico. Nuestra hermana Carmen se encontraba en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, y primera de Tesalonicenses 1, 10. A ver, nuestra hermana Carmen. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No? Acá la palabra de Dios me habla que nosotros tenemos que guardar la palabra, ¿no?, de nuestro Padre, ¿no?, los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿no?, para poder cuando venga la prueba, ¿no?, nosotros, para que cuando venga la prueba nosotros estemos preparados, ¿no, hermanos? Acá la palabra de Dios me dice, ¿no?, la segunda venida del Mesías. Él vendrá a juzgar a quienes, Él vendrá a juzgar, ¿no? Y también va a venir, Él viene con la salvación. La salvación y la liberación va a traer, ¿no, hermanos? Y no, nosotros sin demora tenemos que ir, ¿no?, a buscar, ¿no?, a refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Amén. Entonces, mi pregunta es, ¿no, hermanos, si nosotros estamos guardando la palabra, ¿no?, que Dios nos está mandando, ¿no? Si estamos guardando los mandamientos. Los mandamientos. Bueno, gloria a Dios. Vamos
Y o sea, su pregunta, mi hermana Carmen, es si nosotros como cristianos estamos guardando los mandamientos, ¿no? O es otra su pregunta. Listo. Entonces vamos a ver un poquito lo que nuestra hermana Carmen ha leído. Dice, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, aleluya, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, dice la palabra de Dios que ahí que Dios nos guardará, dice, de la ira venidera. Hasta ahora, hasta este momento que Dios a cada uno de nosotros nos ha probado, dice ahí la palabra de Dios que Él nos guardará de la ira venidera que vendrá al mundo entero. Es verdad que a veces hay temblores, terremotos en algunos puntos del país y del mundo entero, pero no ha sobrevenido todavía hasta ahora una calamidad tan grande a nivel mundial como lo habrá en esos entonces. Hasta ahora no ha venido una calamidad a nivel mundial, a excepción de lo que estamos viendo ahorita, de las muertes que ha habido del COVID-19, ¿no? Pero aparte de eso, terremotos, explosiones, guerras a nivel mundial, no se ha visto todavía, ¿no? Entonces, de una magnitud tan grande que pueda ocasionar tantas muertes, ¿no? Como lo habrá en esos entonces. Pero dice ahí que Él nos librará, dice, de la ira de Dios. ¿Y cuándo se manifestará la ira de Dios? Lo que vemos en estos tiempos no es aún todavía la ira de Dios. La ira de Dios viene cuando Dios dice que derramará las copas sobre esta tierra, que es la ira de Dios. De la ira de Dios, las copas de la ira de Dios derramará, dice en el libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a ver en el tema de la gran tribulación, que vamos a tratar ya en esta semana que viene. Entonces, ahí es donde Dios nos librará. Por eso es que la Biblia habla que nosotros como cristianos seremos arrebatados hacia el cielo antes de que venga la ira de Dios. Porque Dios dice la Biblia, un texto bíblico, que Dios no nos ha llamado a nosotros para ira, sino para salvación, para sacarnos de ahí, de la ira de Dios. O sea, Dios va a derramar su ira, sí, pero contra aquellos, aleluya, que desobedezcan. Y cuando ya la iglesia sea tomada, ahí el Señor va a desatar, dice la Biblia de Apocalipsis, las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra. Nos habla el libro de Apocalipsis, que lo vamos a tener que ver. Entonces, hermanos, en el libro de Apocalipsis nos relata y nos habla el Señor que Él nos guardará de la gran tribulación. Y en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos vuelve a confirmar que dice que Él nos librará de la ira venidera, de la ira de Dios. Entonces, hermanas, hay que estar siempre a cuentas delante de la presencia de Dios, porque el juicio, el día de Dios y la ira de Dios se acerca a este mundo, pero hay que aprovechar en ir con Él antes de que sucedan esos eventos. Entonces, bueno, mis hermanos, tenemos también ahora la participación de nuestra hermana Kelly. Disculpe todavía, su pregunta de mi hermana Carmen era si nosotros como cristianos estamos cumpliendo los mandamientos. Ahora, el Señor dijo que nuestro Señor Jesucristo dijo que antes de Él y aún hasta ahora después de Él, nadie ha podido cumplir los mandamientos del Señor. Ni aún los profetas pudieron cumplir los mandamientos del Señor. Entonces ahora estamos por la gracia. Pero eso no quiere decir que la gracia, aleluya, sea más flexible que los mandamientos. Aún la gracia en estos tiempos es más dura que la ley, porque antes tenían que encontrarte en el acto mismo del adulterio o de la fornicación para poder tú tener pecado, ¿no? Tenían que encontrarte en el acto del adulterio y ya eras adúltero. Ahora no, en la gracia dice la Biblia, basta, dice que si tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Entonces vemos que no es, claro que no te van a matar físicamente, pero espiritualmente ya estás en el infierno.
¿Por qué? Porque ni un adúltero entrará al reino de los cielos, dice la Biblia. No lo digo yo. Y lo comparamos con el libro, en el libro de Apocalipsis 21:8, dice, más los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, ¿no? Idólatras y todo eso. A ver, vamos a dar la lectura para ver qué dice Apocalipsis 21:8. Gloria a Dios. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no quiere decir que la ley, que la ley, y Pablo mismo lo habla, dice, no es que la ley sea mala, la ley era buena, pero por el motivo de que nadie podía cumplir, vino nuestro Señor Jesucristo a darnos la gracia, ¿no? ¿Y cuál es la gracia? Es que si nosotros, dice, hijitos míos, si habéis pecado, no os preocupéis, porque abogado tenemos para Jesucristo el justo. Eso tampoco no quiere decir, como se van muchos extremistas, a que si yo tengo abogado, Jesucristo el justo, voy a pecar y a rescindir en el pecado porque Dios me va a perdonar. Tampoco es así. Recuerda que también la palabra de Dios lo dice. Hijos míos, dice, ¿no? ¿Qué es vuestra vida? Es como la nieblina. Hoy estás y mañana no puedes estar. Hoy puedes estar vivo, mañana puedes estar muerto. Y si te agarra en pecado, ya sabemos a dónde vamos a ir. Es por demás que estemos diciendo, Señor, pero yo fui, porque el Señor nos avergonzará. Dice que en esos días, hablando del juicio de Dios, dice que decimos, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané enfermo. ¿Qué te dirá el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque abusaste de la gracia de Dios. Porque estaba diciendo, no, el Señor me perdona, peco. Si el Señor me perdona, sigo pecando y me reconcilio, peco, me reconcilio, y Dios te va a agarrar, o el diablo te va a matar en uno cuando estés en todo el pecado y te va a llevar al infierno. Y tú vas a decir, pero si yo era cristiano, yo sanaba, yo ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban. Sí, pero moriste en el pecado. Y la consecuencia del pecado dice que es muerte, física y espiritualmente. Entonces, no es que, aleluya, la gracia sea, aleluya, para nosotros abusar de ella. No, la gracia de Dios nos ha dado para poder nosotros alcanzar la vida eterna. Entonces, hermanos, y la gracia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si amamos al Señor, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, guardad mis estatutos, ¿no? Entonces, no, nosotros ahorita estamos por la gracia, no por la ley, pero no es que nosotros desechemos la ley, no. Porque el Señor dijo, os dejo 2 mandamientos nuevos. Amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el amar al prójimo vas a cumplir toda la ley del Señor. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, como le dije la vez pasada, no vas a matar. Ya estás cumpliendo uno de los mandamientos, no matarás. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Y ya estás cumpliendo otro mandamiento que dice, no robarás. Si tú amas a tu prójimo, dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, estás cumpliendo otro mandamiento, no adulterarás. Entonces, en esos 2 mandamientos, que el Señor Jesucristo dio, está encerrada toda la ley del Señor. Entonces, no es que nosotros abroguemos la ley y decimos, no, la ley no interesa, la ley no importa. No, sí importa, porque en esos 2 mandamientos está encerrada la ley del Señor. Claro que si nosotros a veces, supongamos, tú caes en uno de los mandamientos del Señor que están ahí encerrados, la gracia del Señor es más apacible para poder perdonarte, ¿no? Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para Jesucristo el justo, y Él te va a perdonar, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos al extremo de estar jugando con el Señor. No, yo soy hija de Dios, pero peco, ahorita me reconcilio. Como decía un hermano, ¿no? En el trabajo, decía, ay, ya le tengo cólera a este compañero, ya. Le voy a pedir permiso al Señor 5 minutos para pegarle y después me reconcilio. No es así. Es que interpretan mal la palabra de Dios. No es así. No, mucha gente anda equivocada y dice, ay no, hoy es mi cumpleaños, ay me voy a dar un permiso de un día para irme a tomar y listo, y me reconcilio. No, estamos interpretando mal la palabra de Dios. No es así. Entonces hay que entender muy bien qué es la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué es? Es un regalo, sí, es un regalo que Dios nos ha dado,
pero no es para abusar de ella, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana Carmen, no quiere decir que la ley esté abrogada para nosotros. En esos 2 mandamientos se cumple la ley del Señor en nosotros, ¿no? Que tenemos que cumplirla. Nadie lo ha cumplido. Nosotros estamos tratando de cumplirla. Pero si fallamos, el Señor nos perdona. Antes no, antes tú fallabas y era juicio para ti. Te encontraban robando, ojo por ojo, diente por diente, decía según la ley, ¿no? Te mochaban un brazo. Hoy no, hoy tú vas, te reconcilias, el Señor te perdona, pero con la condición de que enmiendes tu error y no lo vuelvas a hacer. Ese se llama arrepentimiento y conversión. Ya lo hemos visto el tema del arrepentimiento y la conversión de un cristiano. El arrepentimiento es me arrepiento, la conversión es no lo vuelvo a hacer y cambio mi vida a una mejor vida y a una forma y una manera de ser diferente, ¿no? Entonces ese es arrepentimiento y conversión. Bueno, ahora sí ya resuelto su pregunta de nuestra hermana Carmen. Vamos a seguir con nuestra hermana Kelly. Nuestra hermana Kelly tenía el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 y Mateo 24 versículo 27. Que se encuentra en Apocalipsis 1:7. Que nos habla el Señor en Apocalipsis 1:7. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, hermano, acá nos dice la palabra de Dios que he aquí, o sea, dice el Señor que he aquí, que viene, o sea, él dice que es la venida del Señor, ¿no? He aquí que viene con las nubes, por las nubes, y todo ojo lo verá, dice, ¿no? O sea, hasta el mundo lo verá, pues hermanos, no todos. O sea, no todo lo verá, como dice acá su palabra, es el rato la venida del Señor, ¿no? Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra serán lamentación por él, dice, amén. O sea, la venida del Señor, pues hermano, está cerca, ¿no? Y sabemos que en estos tiempos, pues hermanos, hay que estar pues preparados y reconciliados con nuestro Padre Celestial, ¿no? Para poder estar y juntamente con nuestro Padre Celestial, ¿no? Y está la venida cerca del Señor, hermanos. Porque se levantarán falsos cristos. No, así dice la palabra del Señor. 4:27 acá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues hermanos, estamos viendo y pasamos estos tiempos, cuando vino pues estos rayos, no estos que Dios que Dios, la gente, pues hermanos, salieron asustados, ¿no? Unos acá por mi zona salieron gritando ya, ¿no? Entre vecinos se decía, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete, le decían, ¿no? Para que el Señor ya está cerca, se decían entre ellos, ¿no? Como la venida del Señor será así, pues hermano, como el relámpago dice, ¿no? Sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será por la venida del Hijo del Hombre, pues hermanos. Amén. ¿Sacó alguna pregunta de su texto bíblico, mi hermana Kelly? Ajá, dígame. ¿Cuál es su pregunta? Digo, hermana Kelly, ¿cuál fue su pregunta sobre lo que ha leído?
allá. ¿Qué sucederá cuando los que el rapto? ¿Qué sucederá con los que se vayan en el rapto, verdad? Amén, gloria a Dios. Ya, gracias, mi hermana. Ya. Gloria a Dios, gracias. Bueno, uno de los puntos muy importantes que vamos a encontrar en este pasaje bíblico, y quiero hacerle la pregunta a ver si alguien ha podido entender. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, donde va a dar lectura a nuestra hermana Kelly, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, ¿no? Y aún los que le traspasaron harán lamentaciones por él, sí, amén. Ahora, cuando el Señor dice, cuando nos habla acá en el libro de Apocalipsis, que todo ojo lo verá y lo verá venir con las nubes, hacemos la pregunta a ver si alguien da con la respuesta. En esa parte que nos habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:7, ¿la iglesia ya fue arrebatada o todavía? ¿Qué piensan ustedes? A ver, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Clary, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Kelly, ¿qué piensan ustedes? De acuerdo a ese pasaje bíblico, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aún los que le traspasaron harán lamentaciones por él, sí, amén, creo que dice. ¿Ustedes creen, leyendo ese pasaje bíblico, que la iglesia ya fue tomada, o la iglesia estaba acá en la tierra, y va a haber ese evento cuando él venga en las nubes? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Fue arrebatado? Claro, o sea, cuando nosotros como iglesia veremos ese evento o no veremos ese evento. No. Amén. Vamos a ver ese evento. Sí, veremos el evento, sí lo veremos. Ya, Todo ojo lo verá, sí lo veremos. Ya. Ahora díganme, dice la Biblia, si nos vamos a leer el libro de Apocalipsis, vamos a leer más adelante que cuando él venga, y habla la Biblia y habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando él se manifieste a toda la tierra ya, será para la guerra de la gran Armagedón, y eso lo vamos a ver en la gran tribulación. Cuando él venga con todos sus santos ángeles, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, vendrá, y entonces todas las naciones de la tierra estarán preparadas para la guerra conjuntamente con el anticristo, y eso lo habla la Biblia. Y ahí dice, y Dios mandará al ángel, que es el arcángel Miguel, si no me equivoco, y el arcángel Gabriel, y agarrarán al anticristo y al falso profeta y lo atarán, dice, ¿no? Y eso lo habla la Biblia. Ya estaba sacando el tema de la gran tribulación, pero lo tengo en otra hoja copiado. Estaba desarrollándolo ya para la otra semana estar ya con el tema listo. Entonces habla que ahí recién bajarán, dice, tanto Dios, Cristo, los ángeles y todos los de la tierra, todos los que han sido levantados en el rapto y tuvieron una boda del Cordero, bajarán a la tierra. Y ahí será, dice, ¿no? Donde Dios destruirá al falso profeta, ¿no? Y también al anticristo, y vendrá la guerra sobre todas las naciones, ¿no? Entonces, hermanos, dice la Biblia, nos habla que nosotros, cuando seamos tomados, en el cielo no se va a ver nada. Nosotros vamos a ser tomados audiblemente, va a ser tocadas las trompetas, y todos los cristianos van a ser tomados. De donde el lugar que estés, tú vas a ser tomado, ¿no? Por eso que en esos tiempos, hermanos, si pongamos un capitán de un avión que está navegando un avión, es cristiano y es tomado en el acto, imagínate cuánta muerte, cuánta destrucción va a haber en todo el mundo. Supongamos un carro interprovincial, no solamente de Perú, sino a nivel mundial, por ejemplo, de México a algún distrito de Estados Unidos, alguna provincia de Chile, de Ecuador, de todas las naciones mundiales. Uno de ellos que
que sea cristiano y está llevando a toda velocidad en una pista donde no hay semáforo, como de aquí al norte, supongamos, y si es arrebatado en el instante, todas las 50 personas van a ser guiadas a un barranco, porque no hay uno que controle el carro, ¿verdad? Igual va a suceder con los aviones, aleluya, va a suceder con los barcos, con todo donde haya un cristiano va a ser tomado. Y como les digo hace rato, si lamentablemente para esas personas que están ahí, el que estuvo, el piloto y el copiloto del avión son cristianos, van a ser tomados en ese instante, ese avión se va a venir a tierra con toda esa gente y va a haber muerte, va a haber destrucción. Por eso es que, hermanos, serán principios de dolores en esos tiempos, porque va a haber un montón de muerte y pestes, porque eso de ahí va a crear pestes, muertos regados por todos lados, y va a crear una pestilencia y una gran muerte, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros, dice la Biblia, que cuando el Hijo del Hombre se manifieste y venga con poder y gloria, dice, ¿no? Entonces, ahí se cumplirá lo que dice el libro de Apocalipsis 1:7, ¿no? Y aquí viene con las nubes. ¿Y quiénes lo verán? Toda la tierra. ¿Quiénes son toda la tierra? Todos los que estaban preparados en aquel lugar que se llama, como les decía la vez pasada, Armagedón, que, aleluya, traducido es el Valle de Megiddo, así se llama en la actualidad, el Valle de Megiddo, que es conocido como Armagedón. Ahí se reunirán todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, todo el mundo estará ahí para hacerle guerra frente a Dios. Y ahí es donde dice, y aquí viene con las nubes, y viene con todos sus ángeles, viene con toda la iglesia, viene con todos. Y ahí aún los que les traspasaron harán lamentación por él, sí, amén. Ahora, una de las cosas que me dijo la semana pasada nuestra hermana Julie, que lo traigo a memoria, hermanos, y eso es, no, habló sobre los zombies, ¿no? Hermanos, cuando la iglesia sea raptada, los que no murieron con Cristo, ellos seguirán durmiendo todavía. Para ellos no hay rapto, para ellos no hay resurrección para ellos. Ellos seguirán durmiendo todavía, para ellos están preparados para el juicio final. Entonces, solamente los que se levantarán con un cuerpo glorificado es la iglesia de Cristo y los que durmieron con Cristo. Los que fueron cristianos y murieron, ellos se resucitarán. El resto, no. El resto todavía está preparado, está reservado en el infierno para ser lanzados al lago de fuego, donde habla la Biblia en Apocalipsis 21:8. Entonces, quizás muchos en su imaginación interpretaron, ¿no? Que dijeron, no, y los muertos también, porque la Biblia habla, ¿no? Y los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿no? Entonces muchos dicen, no, y se levantarán, y los muertos que no han sido cristianos también resucitarán. No, ellos no van a resucitar, no van a haber zombies, no van a haber nada de esas cosas aquí en la tierra. Ellos siguen en el lugar de tormento, reservado para el juicio final. Entonces, no, muchas veces, algunos, a menos yo, en mi ignorancia, en el tiempo de antes, yo pensaba, y en esos tiempos finales se levantarán también los que han sido muertos, que no son cristianos, y después los juzgará el Señor, decía yo, ¿no? No, ellos ya están muertos, ellos están reservados para un juicio final, ¿no? Entonces, y en el libro de Mateo, capítulo 24 y 27, que daba lectura a nuestra hermana Kelly, dice, porque así será como el relámpago, ¿no? Que se aparece en el occidente y se pierde en el occidente, algo así. Entonces, ahí en estos tiempos ha salido una teoría, y de muchas iglesias, ¿no? Que han interpretado mal esa parte de la palabra de Dios, y dicen, ¿no? Como la Dios Madre dice, no, pero acá la Biblia dice que así como el occidente, así aparecerá el Hijo del Hombre, ¿no? Y como ellos son del occidente, dice, no, este es el Cristo, el Dios Madre, ¿no? Porque dice la Biblia que acá aparecerá, así aparecerá, como del occidente hacia el oriente, ¿no? Entonces, salió otra secta diciendo que acá en el Perú era donde se tendría que venir a aparecer el Cristo nuevamente, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros como cristianos estamos preparados, que hablarán, que vendrán, que muchos serán pasados por Cristo. Eso ya estamos preparados nosotros, ya sabemos que todo lo que dicen es falso, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos,
vendrá con el Señor Jesucristo, aleluya, en la batalla final, y ahí es donde todo ojo lo verá. ¿Por qué? Porque todas las naciones se reunirán para hacerle frente a Dios y a todos sus ángeles y a toda la iglesia que ha sido arrebatada con él, ¿no? Entonces, hermanos, los muertos en Cristo ya resucitaron, ¿no? En ese tiempo ya resucitaron con el Señor, ya estuvieron en la boda del Cordero, ya estuvieron repartiendo los galardones y estuvieron. Sacamos en conclusión que todo ese tiempo sería por lo menos unos 7 años, porque la Biblia habla de que la tribulación, la gran tribulación durará como 7 años aquí en la tierra, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Eso lo vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 12, ya eso lo vamos a hablar en la gran tribulación, capítulo 12, ya habla de los tiempos y de los medio tiempos, y ahí vamos a comenzar a descifrar por qué sale 7 años, y por qué sale 7 años de paz, 7 años y medio de guerra. ¿Por qué lo vamos a descifrar leyendo el libro de Daniel, capítulo, desde el 1 al 12, vamos a estar leyendo capítulo por capítulo y sacando textos bíblicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la premiación y el galardón que Dios va a dar aproximadamente duraría 7 años en el cielo, porque después de eso el Señor en esos 7 años va a derramar su ira sobre la tierra, y acá el anticristo estaría haciendo todo un desorden total. Entonces y luego vendrá el Señor y se presentará la guerra, como le hablamos de la gran Armagedón, ¿no? O la guerra del Valle de Megiddo, ¿no? Que es en el pueblo de Israel, ¿no? Porque el río de Éufrates, que va en el Armagedón, está ubicada justo uno de los ríos, de los 3 ríos que habla la Biblia del Apocalipsis, que atraviesan, aleluya, que atraviesan Israel. Uno de ellos es si no me equivoco, el río Éufrates, y el otro creo que es, si no me equivoco, el río que viene desembocando desde el mar Rojo, creo, si no me equivoco. Lo vamos a seguir buscando para poder nosotros entender en lo que vamos a dar lectura en la gran tribulación. Entonces hoy tenemos la pregunta de nuestra hermana Kelly, que dice: ¿qué sucederá con los que fueron arrebatados, ¿no? Entonces la respuesta es que lo que ya hemos visto, seremos premiados arriba, seremos llevados a la boda del Cordero, donde nos estaremos con el Señor Jesucristo gozándonos, y aleluya, estaremos día y noche dando gloria al Señor y alabando y cantando su santo y poderoso y bendito nombre allá en los cielos, ¿no? Porque ese es el propósito de la iglesia, para eso es llevada, para darle siempre la gloria a Dios y estar alabando su nombre cada día y cada momento, ¿no? Entonces, vamos a seguir entonces con nuestra hermana Clary. Nuestra hermana Clary tiene el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, y tiene Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 54. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, dice la palabra del Señor, acá nos habla, ¿no? Dice que cuando el Señor dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Dice, hermano, que cuando el Señor descienda del cielo, dice que Él mismo, dice, hermanos, perdón, hermano, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, hermanos, que el Señor, cuando venga, dice, acá a la tierra, dice, hermanos, que Él mismo va a descender, pero para eso, dice, hermano, que Él vendrá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con una voz. Nosotros seremos, hermanos, también arrebatados, juntamente, dice, hermanos, con los hermanos que ya están muertos,
juntamente con ellos, hermanos, dice, lo recibiremos al Señor en el aire. Juntamente con ellos, hermanos, recibiremos al Señor, hermanos, en el aire, dice. Y dice, hermano, que luego nosotros lo que vivimos, lo que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, hermano, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, que los muertos en Cristo, ellos escucharán primero la trompeta, dice, hermanos, la voz del Señor, porque dice que con voz de arcángel, con voz de mando, dice, hermano, y con trompeta, hermano, con trompeta en mano, dice que vendrá en las nubes, dice, hermano. Y cuando el Señor venga en las nubes, dice, hermanos, como dice la hermana Kelly, ¿no?, que todo ojo lo verá. Entonces, hermanos, dice que ellos resucitarán primero. Y lo que nosotros hayamos quedado, que somos nosotros, que somos la iglesia, seremos también juntamente con ellos, dice, hermanos, arrebatados para poder recibir al Señor en el aire. Entonces, pues, hermanos, no sabemos que los hermanitos que ya pasan a una vida mejor, hermanos, ellos también recibirán al Señor, hermanos, también se encontrarán al Señor en las nubes y también gozarán de las bodas del Cordero, hermanos, juntamente con la iglesia, con la esposa, que somos la iglesia, hermanos, que conformamos todos, lo que alabamos y glorificamos en el nombre del Señor. Bendito sea la palabra del Señor, hermano. Este es el primer texto, el primer libro, hermano, que me ha tocado de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 16 y 17. Ahora voy a leer en el otro libro que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-54. 51-54, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor, hermanos. Acá nuevamente, hermanos, el libro de Primera de Corintios nos habla, hermanos, también de la venida de Cristo, ¿no? Dice, hermanos, que la venida de Cristo es un misterio para cada uno de nosotros, para cada uno, hermanos, que estamos aquí en la tierra sirviendo al Señor, creyendo de todo corazón, hermano, que el Señor viene por segunda vez. Y dice, hermano, acá también nos habla de las personas que ya están fallecidas. Dice, hermanos, dice, no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, hermano. O sea que todos, hermanos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, dice, hermanos, ¿no? Y un cuerpo, dice, hermano, de inmortal. Entonces, hermano, nosotros cuando venga el hermano, el Señor a arrebatar a su iglesia, dice que este cuerpo, hermano, que es corruptible, se va a volver en un cuerpo incorruptible, hermano. Y todo lo que es mortal también se volverá, hermano, inmortalidad, para ir con el Señor limpios, puros, hermano, como el Señor quiere. Entonces, hermanos, dice, acá nos promete el Señor, la venida del Señor, hermano, es un misterio para cada uno de nosotros. ¿Qué es órbita? Dice acá en el último versículo, dice, hermanos, de Primera de Corintios. Hermanos, entonces, si en ese lapso, de ese lapso que Dios le da el entendimiento a Pablo, ¿no?, que la transformación de nosotros
de nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado será en un palpitar de ojo. Imagínate, será un milésimo de segundo que seremos transformados. Entonces, yo creo que en ese milésimo de segundo, a mi parecer, no todo mundo no lo va a poder ver al Señor. Entonces, en la venida del Señor, cuando habla en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá y a unos que les traspasaron harán lamentaciones por él, yo creo que es cuando el Señor vendrá con poder y gloria, dice la Biblia también, ¿no? Entonces, y sus santos ángeles con él. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que ver en qué tipo de eventos va sucediendo las cosas, ¿no? En qué hora, en qué momento van sucediendo estos tipos de eventos, ¿no? Porque hay diferentes eventos que aparentemente suenan igual, pero son distintos en diferentes momentos de la vida que van sucediendo, ¿no? En el Señor hemos sido sórbidos, o sea, que hemos sido conscientes de lo que hemos hecho acá en el Señor, y el ser conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, esa conciencia es la que nos va a hacer llevar en el rapto del Señor. O sea, si somos conscientes que estamos bien, es de pleno tener la confianza de que nos vamos a ir con el Señor. Pero si una persona está dudando de que se va a quedar, entonces su fe y su conciencia que nos acusa cada día, porque nuestra conciencia es la que nos acusa si estamos andando bien o estamos andando mal delante del Señor, si hemos hecho bien o no delante del Señor. Esa conciencia que nos acusa es la que nos hace quedarnos aquí en la tierra. Entonces, como primer punto de primera de Tesalonicenses, vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos, no los que hayamos quedado. En Primera de Corintios vemos que para que suceda eso, ¿qué tiene que pasar? Tener un cuerpo incorruptible. ¿Y cuál es ese cuerpo incorruptible? Es ese cuerpo que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, se presentó a los discípulos, que le dijo a Tomás, tócame, ¿no? Para que puedas creer, porque sabía que Tomás no creía. Él tenía un cuerpo aparentemente, pero ese cuerpo incorruptible, ¿qué le permitía? Traspasar una pared, aparecer en otros lugares. Era un cuerpo incorruptible. Entonces, ese cuerpo incorruptible que sí siente, porque cuando Tomás tocó las heridas de Jesús, sintió carne, sintió las heridas, metió su dedo y ahí se sentía el hueco, ¿no? Entonces, igual, también nosotros creemos, por la palabra de Dios que nos habla, que los que no están en Cristo Jesús se levantarán con ese cuerpo incorruptible. ¿Pero para qué? Para sufrir tormento eterno. Porque sentirán los mismos dolores, sentirán lo mismo que sienten aquí en la tierra, y ese cuerpo se irá cada día quemando, ¿no? Como habla la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sórbida quiere decir tener una vida, que hemos tenido una vida plena o confiadamente en el Señor, ¿no? Entonces, hemos tenido una vida confiada en el Señor. Como decía, ahí donde estaba dando lectura, dice, sórbida, según lo natural, quiere decir una persona que ya vivió mucho, que conoce mucho, y que llegó a los 90 años y dice, no, he tenido una vida sórbida, una vida placentera, grata, porque he visto a mis nietos, he visto a mi sobrino, he visto a mi hija, a mi bisnieto, quizás visto nacer y crecer. Bueno, me siento una persona sórbida, una persona afortunada, ¿no? Entonces, un cristiano se siente sórbido, ¿por qué? Porque se siente afortunado de irse en el primer rapto. Vivió acá una vida cristiana llena de plenitud, llena de angustias también, ¿por qué no decirlo? De angustia, de desespero, pero confío en el Señor. Y esa confianza lo hace llevar, le hace ver que vivió una vida de acuerdo como Dios quiso para él, ¿no? Y por eso es que tuvo la oportunidad de irse en el rapto de la iglesia. Entonces, vamos a ver, no sé, mi hermana Clary está conforme con su respuesta. Amén. Entonces, vamos a ver, ahorita nos toca con nuestra hermana Maricruz. No sé si se encuentra por ahí. Entonces, hermanos, vemos por la palabra de Dios. Bueno, está su mami de nuestra hermana Maricruz, está escuchando la prédica, gloria sea al Señor. De repente, en un futuro no muy lejano, recordando que la palabra de Dios dice que es vuestra vida es como nieblina, ¿no? Hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos. Entonces es necesario que nos acerquemos a Dios. Dice la Biblia
en el libro de Juan, capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, así como usted al escuchar está creyendo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios nos está llamando al arrepentimiento porque nos ama. Y así como Dios está amando a cada uno de mis hermanos, Dios la ama también a usted, mi querida amiga, y que Dios me lo bendiga. Esperamos que muy pronto, de repente, Dios quiera, pueda estar asistiendo a una iglesia cristiana y pueda estar alabando al Señor juntamente con nosotros. Bueno, de todas maneras, mientras esté por aquí, estamos haciendo culto los sábados y domingos, queda invitada para cuando usted quiera. Ya tenemos, nuestra hermana Mari ya conoce dónde vamos a hacer la iglesia. Muy pronto estaremos ahí con la iglesia, está invitada también. Y bueno, bienvenida, ¿no? Entonces, seguimos entonces con el tema. Entonces, es un tema muy importante que hemos tenido, ya esta es la segunda semana, ¿no? Que se llama el rapto y la gran tribulación. Ya son 9:49, normalmente terminamos casi 9:30, pero se ha extendido un poco. Entonces, con este último día, segundo día, hemos terminado con la primera parte, que es qué sucederá con la iglesia cuando sea arrebatada, ¿no? Allá en los cielos, qué es lo que habrá, los dos eventos importantes que hay arriba, que es la premiación, ¿no? El juicio ante el tribunal de Cristo para premiación y las bodas del Cordero, ¿no? En esta segunda parte que viene, vamos a ver qué sucederá con los que se quedaron aquí en la tierra. Y eso se llama la gran tribulación, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Qué eventos habrá? ¿Qué eventos sucederá? ¿Qué ocurrirá con los cristianos que estuvieron andando mal? O aquellos que escucharon y se alejaron. ¿Qué sucederá con ellos aquí en la tierra, ¿no? Es una pregunta que a veces muchos se hacen, ¿no? ¿Qué sucederá con las naciones? ¿Qué orden mundial habrá? ¿No? Cosas que van a suceder, ¿no? Cuando la iglesia no esté, ¿no? ¿Cómo tomará la gente el rapto de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces, esos eventos los vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, espero que hayamos podido aprender algo, todos nosotros. Si lo vuelven a leer en estos días y tienen alguna duda, ya ustedes ya saben el teléfono, ¿no? Me mandan un mensaje o si quieren me timbran, yo los vuelvo a llamar y podemos solucionar sus dudas y sus inquietudes que tengan en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es necesario que aprendamos estos puntos de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Entonces, muchos quizás en estos tiempos dicen, ¿para qué meterme a una religión? ¿Para qué meterme a ser cristiano? No, esos locos. Muchos nos tildan de locos, otros de aleluyas, otros de muchos significados más que nos tildan, ¿no? Pero la Biblia habla, dice, ¿no? Y Pablo hablaba, dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Lo que para otros es locura, para mí es poder de Dios, ¿no? Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? Los obreros de aquí, ¿dónde están?
Los mensajes que anunciaban a la gente alegraban, ellos también ya se fueron a Sion. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está la juventud de esta iglesia y las hermanas del día de oración, que a Dios siempre oraban, y los niños que cantaban, ellos también ahora cantan en Sion? ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de tan grande acontecimiento, muchos hermanos desviados volverán, buscarán a los pastores por su reconciliación. Por ser tarde a nadie podrán encontrar. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor.